Gloria a Dios, aleluya. Bien, mis queridos hermanos, ahora pues vamos a estudiar la carta a los Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pues vamos a ver del versículo 1 hasta el 13, Dios mediante. Así que ponga mucha atención porque ahora vamos a ver la actitud tanto de los siervos del Señor como de la congregación, como toda la iglesia entera. ¿Cuál es la actitud de toda la congregación? Y es que, amados, cuando venimos al Señor, venimos con muchas a actitudes, ¿verdad? Que no son, muchas veces no son las más correctas. Entonces, eso no permite que nosotros vayamos creciendo como deberíamos de hacerlo. Así es que vamos a ver este capítulo 4 viene con el tema que Pablo ha venido enseñando a la iglesia de Corinto para que no sigan la sabiduría humana y que no tengan divisiones por seguir maestros, por supuestamente seguir maestros y cada uno la opinión de cada maestro. Entonces Pablo comienza, y ya vamos a entrar a esto, Pablo comienza y les dice quiénes son los servidores del Señor, quiénes son los ministros del Señor y cuál es la actitud que deben de tener los ministros y por ende, así como los ministros deben tener esa actitud, también los hijos de la congregación y todos los cristianos debemos de tener esa misma actitud. Vean lo que dice el versículo 1. Vamos a comenzar. Versículo 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La iglesia estaba haciendo divisiones. Al principio Pablo les dice, algunos son carnales porque dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Como si nosotros pudiésemos hacer esa diferencia, porque todos somos de Cristo. Entonces Pablo les dice, ok, si ustedes están hablando de los servidores, de los ministros del Señor, quiero que entiendan esto, dice. Toda la gente debe tenernos, ahí dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Vamos a comenzar con la primera palabra, servidores de Cristo. Esta palabra, amados hermanos, viene del significado de una palabra griega que implica un esclavo, pero no cualquier esclavo, porque dentro del ámbito griego, y inclusive dentro del ámbito judío habían diferentes tipos de esclavo, pero este esclavo al que hace referencia a esta palabra, se refiere a un esclavo remero. Es decir, un esclavo que estaba unido a un barco y más específicamente a un remo. Era un barco de gran tamaño y en la parte de abajo estaban un montón, soldados no, esclavos encadenados al barco, agarrando cada uno de ellos un remo y su única responsabilidad es mantener el barco caminando hacia donde ellos le dijeran y bajo el ritmo del quien estaba comandando la nave decía. Tanto así que estaba una persona con un tambor golpeando y dando el ritmo en el que debían remar cada uno de los soldados. Entonces, cuando Pablo dice, téngannos los hombres, implica los hombres, los cristianos, la iglesia y también las personas de afuera, implica a toda la gente. Entonces, deben tener, y primero se refiere a los líderes como servidores de Cristo, personas que obedecemos a Cristo en el camino que el Señor nos dice, bajo la manera como Dios nos dice que nosotros debemos de hacerlo, no haciendo las cosas bajo nuestra propia voluntad y nuestro propio capricho, sino que siguiendo la orden de Dios. Cristo, nuestro jefe, dice un corito. Pues igual, Él es el que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, un esclavo no tenía espacio para ser soberbio. Un esclavo no tenía paso para decir yo tengo libre albedrío. No, nosotros sujetos a Cristo de la manera que Cristo dice. Y note que esto primero Pablo lo dice de todos los líderes. Y el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera.
el que quiere ser grande entre vosotros deberá ser servidor de todos. Entonces, amados hermanos, ahí está la primera actitud, ¿verdad? Sujetos, obedientes, sencillos, humildes. Entonces, cuando uno piensa esto y ve los líderes que somos en este tiempo, digo somos porque estoy incluido como pastor, yo soy pastor de una iglesia, entonces vemos que muchas veces pues la sencillez y la humildad están bastante lejos de nosotros y a veces nos portamos con actitudes soberbias, que yo todo lo mando y que yo todo lo puedo, cuando no recordamos que estamos para servir y no para ser servidos. Entonces, somos servidores de Cristo. Y luego dice, la segunda parte dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Y oiga la siguiente, administradores de los misterios de Dios. Esto es bien interesante también. La palabra administrador, ¿verdad?, implica aquellas personas que estaban, mayordomo quiere decir, la traducción para que nosotros podamos entender de la palabra mayordomo, eran aquellas personas que estaban, muchos de ellos eran también esclavos, pero estaban encargados de administrar los bienes ajenos. Entonces, nosotros debemos de comprender que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que Dios nos permite dar, recibir, nos lo ha dado Él y sigue siendo de Él bajo nuestra administración. Y aquí incluye todo lo que nosotros somos y tenemos. Pero de manera muy especial, dice Pablo, mire qué tipo de administradores. Dice, y administradores de los misterios de Dios. En otras palabras, como él mismo nos había dicho en el capítulo anterior, que a través del Espíritu Santo Dios nos revela sus misterios, sus secretos. Y cuando digo secretos, quiere decir aquellas cosas que en el Antiguo Testamento no eran conocidas, pero en la revelación del Nuevo Testamento, que ya está escrita en la palabra, son revelados. ¿Cuáles son estos? ¿Verdad? Son varios. Podemos mencionar algunos: el arrebatamiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo formado por los judíos y gentiles que creyeran en el Señor, ya todos al mismo nivel y todos salvados por la sangre de Cristo. El reino milenial, ¿verdad? Viniendo con Cristo y su iglesia, ¿verdad? Entonces son varios, la salvación por gracia, de la manera como lo presenta en el Nuevo Testamento. Entonces, todos esos son los misterios de Cristo. Entonces, Dios nos manda a ser administradores de esos misterios, de la palabra de Dios. Nosotros somos los responsables de llevar esa palabra y tenemos que hacerlo correctamente. Entonces, los hombres deben de tenernos primero por servidores de Cristo y segundo, administradores, mayordomos, aquellos que venimos y presentamos el mensaje tal como se nos dio. No traemos nuestro propio mensaje, no lo traemos como nosotros lo queremos dar, como está de moda darlo, sino que como Cristo dijo que debía de darse. El Evangelio es uno solo, el Evangelio es la salvación a través de Jesucristo, la gracia de Dios demostrada a través de Jesucristo y este crucificado, y todos aquellos que creamos en Él somos perdonados nuestros pecados son perdonados y nos convertimos en hijos de Dios y pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el Evangelio, el perdón de los pecados a través de Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, vean esto. Entonces dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero dice el versículo 2, y lo pongo en su pantalla y venga esto. Ahora bien, se requiere, y en esta palabra administradores incluye el ser servidores de Cristo y ser administradores de los misterios. Entonces dice, ahora bien, se requiere del administrador de los misterios de Dios que cada uno sea hallado fiel. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Presentar el Evangelio como Cristo lo dio. Presentar la palabra como Cristo dijo que se debía
presentar. Esa es la responsabilidad de todos los predicadores, de todos los líderes y de todos los creyentes. Ahora encontramos un evangelio demasiado diluido, encontramos un evangelio que trae mensajes de todo tipo, mensajes de psicología, mensajes de ciencia, mensajes de ánimo, pero no de salvación. Personas que llegan a la iglesia, que no son creyentes, que llegan a la iglesia y se sienten bien en la iglesia, se gozan en la iglesia y se están llamados a ir de nuevo a la iglesia, pero nunca son confrontados con la palabra del Señor. Nunca son señalados como pecadores, sino que como personas que pueden ser exitosas. Entonces, el evangelio es salvar a los pecadores, para que el pecador venga, sea confrontado con la palabra de Dios y luego el pecador se arrepienta. Y al arrepentirse, Dios lo perdona, lo hace nacer de nuevo, lo convierte en su hijo. Pero si no hay esa situación, nosotros estamos presentando un evangelio diferente. Y Pablo dijo, amados hermanos en Efesios, que todo aquel que presenta un evangelio diferente sea anatema. Entonces, el administrador de los misterios de Cristo, el mayordomo, aquel encargado de presentar el evangelio, tiene que ser encontrado fiel. Pero ahora manejamos una soberbia donde nosotros decimos qué es lo que vamos a predicar, decimos cómo lo vamos a predicar, nos alejamos del mensaje de salvación, nos alejamos del mensaje del evangelio y nos sentimos tan contentos porque la gente, le rascamos el oído a la gente porque tiene comezón de oír, pero no lo que necesitan escuchar. Entonces nosotros tenemos que ser llamados a ser servidores y administradores de los misterios de Dios fieles, amados. Y fíjense que este versículo siempre lo había escuchado en cuanto a los ministerios de cada cristiano, incluyendo su dinero, incluyendo su familia, incluyendo su servicio. Tiene que ser fiel, ¿verdad? Fiel con sus diezmos, fiel con todo eso. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Dios está circunscribiendo esta palabra a administradores de los misterios, es decir, de la palabra enseñada por el Señor. Entonces, principalmente, la fidelidad que Dios quiere de nosotros es en cuanto a transmitir el evangelio. Todo lo demás, amados hermanos, que no sea el evangelio, usted sabe que es secundario por completo. Y tenemos nosotros que meditarlo muy bien cómo nosotros presentamos, porque si nos presentamos cada uno de nosotros con soberbia para hacer lo que nosotros queremos, alejándonos del mensaje de salvación, mis queridos hermanos, el problema es que la gente no va a recibir el mensaje. No va a recibir el mensaje que Dios tiene para ellos, sino que el mensaje del pastor, el mensaje del líder, pero no el mensaje de Dios. Y fíjense que el apóstol Pablo les dice a la iglesia, oiga esto, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Por qué Pablo no tenía en poco el juicio de la iglesia? Porque los apóstoles eran los responsables, ellos fueron los que recibieron el mensaje directamente del Señor, y entonces ellos venían a presentar el mensaje, no el que la iglesia quería recibir, sino que el que Dios les había dado. Entonces dice, no, yo no estoy preocupado por lo que ustedes piensen de lo que yo les estoy dando, si ustedes lo aceptan, si a ustedes les gustan o no. Este es el mensaje de salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, yo no estoy preocupado por lo que ustedes me pueden juzgar. Ni siquiera yo mismo me juzgo, porque el mensaje no es mío, sino que el mensaje es del Señor. Ahora, mire, sigue diciendo el versículo 4. Recuerda que este es un estudio exegético, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, yo estoy haciendo las cosas como Dios me dijo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, el Señor es quien me dio a mí el mensaje, Él es el que me va a juzgar como yo lo estoy presentando. Ahora, a este tiempo, la situación es un poquito diferente, porque el mensaje ya ha sido dado.
ya ha sido escrito, está incluido en la palabra del Señor y yo no puedo modificar la palabra del Señor. Tengo que entregarlo así exactamente como está. Entonces dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recuerda que aquí estamos tratando de hacer un pequeño resumen de eso. Entonces Pablo dice, no estén juzgando lo que yo les estoy presentando, acéptenlo, recíbanlo, que ya van a ver cuando Cristo venga en esa manifestación y cuando nosotros nos presentemos delante de Él, Él va a juzgar. Si usted está delante de Él, usted va a ver, usted recibió el mensaje correcto. Entonces, amados, cuando nosotros estemos delante del Señor, Él nos va a juzgar, nos va a bendecir, vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo y ahí vamos a recibir el pago por las cosas que nosotros hicimos y, como dice allí, con las intenciones que nosotros lo hicimos. Y vamos a recibir, como dice Pablo, la alabanza de Dios. Entonces, pero inmediatamente Pablo cambia en el versículo 6. Ponga atención a esto. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Entonces Pablo dice que todo lo que ha venido diciendo lo puso como ejemplo, refiriéndose a él y a Apolos, ¿verdad? Él dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y por administradores de los misterios de Dios. Entonces, él lo dice, este ejemplo yo lo pongo de él, de Apolos y de mi persona, para que aprendan de nosotros a no pensar más de lo que está escrito, o sea, a ajustarnos a la palabra del Señor. Si Apolos y Pablo se ajustaban a la palabra de Dios, también nosotros debemos de ajustarnos a la palabra. Porque si alguien no se ajusta a la palabra, el tal está envanecido. Y entonces, cuando alguien está envanecido, se considera superior, que tiene un mensaje superior. Y la Biblia, amados hermanos, tiene su mensaje ya absolutamente cerrado. Entonces la iglesia de Corinto estaba haciendo divisiones por líderes, pero lo curioso es que los líderes no estaban metidos en esta competencia, sino que era la iglesia la que estaba haciendo la competencia. Entonces dice, no se envanezcan, no piensen eso, no confíen en sus pensamientos. Entonces, ni consideren que ustedes son mucho. Porque dice Pablo, y esto va a ser un golpe al ego de todos aquellos que pues si nos creemos superiores, creemos que merecemos todo, cuando la Biblia nos dice que todo lo que nosotros lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Entonces dice, versículo 7, ponga atención a esto, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, Pablo, después de decirles, miren, no hagan distinciones de líderes, y los líderes mismos no estaban provocando la división, sino que eran los hermanos los que estaban ellos considerándose muy inteligentes o muy sabios o que su filosofía era mayor. Entonces Pablo les dice, ¿por qué? ¿Qué te distingue que tú no hayas recibido? Y aquí es donde entramos cada uno de los hermanos de la iglesia. Y comenzando por los pastores. Muchos de nosotros los pastores pues hacemos acepción de personas en cuanto a la apariencia de los hermanos. Y tratamos más al hermano que parece que ser más prosperado materialmente que al hermano de humilde condición. Y entonces aquí todos trastornamos
la vida sincera en el Evangelio, un corazón sencillo en el Evangelio, considerándonos todos iguales con ministerios diferentes. Y entonces Pablo les dice, por qué ustedes están así envanecidos? ¿Y por qué crees tú que eres mayor? Dice Pablo, ¿qué te distingue? ¿Qué es lo que tú tienes diferente? ¿Cuál es tu distintivo que no sea algo que Dios te haya dado? Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Mire, hermano, su vida la recibió el Señor, sus hijos se los dio el Señor, el trabajo que tiene es una oportunidad que Dios le ha dado, la casa que tiene es una bendición que Dios le ha dado, todo lo que usted va a tener lo ha recibido de Dios. Entonces dice Pablo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Mire, y dice después, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, como que si es tuyo, es de Dios. Por eso es que nos llama administradores, servidores y administradores de Dios. Y entonces Pablo les reclama por la soberbia y por el corazón envanecido que estaban los hermanos. En este tiempo, la soberbia no es solo de los hermanos. En aquel entonces, ni Pablo ni Apolos estaban causando división, sino que eran la misma soberbia de los hermanos que estaba haciendo división y se escudaban bajo nombres de líderes de líderes de la iglesia. Pero Pablo viene y reprende a todos y les dice, ¿y por qué? Nosotros somos servidores de Cristo y somos administradores de cosas ajenas, de misterios ajenos. Nosotros no tenemos esa soberbia. Y ha escuchado usted a Pablo decir diferentes situaciones, amados, donde él dice que todo, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante en 2 de Corintios, cuando él dice todo lo que él ha padecido por el Evangelio. Y entonces, ni los líderes ni la iglesia debe considerarse como distinguido, es decir, yo soy superior a los demás hermanos, sino que debemos de tener un corazón sencillo, un corazón humilde y agradecido por las cosas que probablemente Dios nos haya permitido tener. Y dice el apóstol Pablo, porque muchos que consideran que sí son superiores, ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. ¿A qué se refiere Pablo? Amados, ¿a que Dios ya te bendijo porque tú eres diferente? ¿A que tú ya estás reinando porque ya tú pudiste llegar antes que nosotros al reino de Dios y te consideras que estás en el reino de Dios ya? Ojalá tú estuvieras en el reino de Dios porque así nosotros también estuviéramos reinando contigo. Entonces Pablo les está diciendo, tengan un corazón más humilde, agradezcan todo lo que tienen, no consideren sus capacidades como algo superior, sino que considérenlo como un regalo de Dios para que eso no les envanezca. Tengamos nosotros gratitud delante de Dios. Y fíjense que Pablo dice, el versículo 9 lo dice de esta manera. Porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué Pablo les dice esto? ¿Por qué presumes de los líderes? ¿Por qué dices que soy de Pablo? ¿Por qué dices que soy de Apolo? ¿Por qué dices que soy Cefas? Si nosotros hemos sido puestos como postreros, es decir, como los últimos, como los que están sentenciados a muerte. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, amados. Y esto se refiere al punto cuando el conquistador regresaba a su patria y entonces ahí él llegaba con todos los despojos que había quitado al país o al reino que había vencido y traía todos sus prisioneros. Y entonces Pablo se pone nosotros nos ven así como espectáculo. O sea, no como algo grande, sino que nos ven como algo
poco, porque cuando nosotros venimos y predicamos la palabra, como está escrita, como la Biblia dice que que nosotros debemos de predicarla, nosotros somos despreciados. ¿Por qué? Porque el sentimiento de la palabra no es hacer sentir bien a las personas, sino que que las personas reconozcan que sin Cristo, mi querido hermano, no somos nada. Y que sin Cristo estamos bajo condenación y que es necesario que nosotros nos podamos humillar delante del Señor. Entonces Pablo dice, porque según pienso, o sea, según yo lo veo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, ya no digamos a toda la demás congregación, como los últimos, dice, cuando dice postreros, dice los últimos, como sentenciados a muerte. Es decir, estaban ellos vistos por toda la población como personas de baja condición. Y entonces, por eso es que los corintios no debían tener divisiones supuestamente por los líderes, sino que por el contrario, tenemos nosotros que pensar en la sencillez que debe tener el corazón, así como Cristo vino a la tierra. No vino como el rey que es, sino que vino para servir y no para ser servido. Ese es el pensamiento que debe de haber en el corazón de todos los creyentes. Y fíjense que si alguien quería creerse algo y en este tiempo alguien desea considerarse mucho, el apóstol Pablo le da un ejemplo. Y esto está, fíjense, en el capítulo, en Segunda de Corintios está en el capítulo 11 y el versículo 23. Y se los voy a leer. ¿Qué es lo que dice Pablo? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice, oiga esto, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes. Mire, esta es la historia de Pablo. En azotes sin número. Pablo dice que lo han azotado un montón de veces. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces Pablo dice, miren, ustedes creen que somos grandes, somos pocos, dice Pablo. Y la grandeza que hay en los líderes, cuando hay esta grandeza, es la presentación del evangelio. Entonces, amados hermanos, por eso es que es bien difícil cuando un creyente, cuando un líder quiere presentar el evangelio a su manera, como él quiere y no como Dios nos lo enseña. Entonces, dice Pablo, en el versículo 10, dice esto, ya casi terminamos. Versículo 10, dice así, nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Entonces Pablo prácticamente está quitando ya definitivamente, está arrancándole a la iglesia de Corinto toda la idea de sentirse superior por el tipo de líder que pueda tener. Nosotros, los líderes, somos insensatos, somos tontos. A mí una vez me dijo, pastor, yo no sé cómo es que usted se mete a hacer todas estas cosas. Qué difícil y que cuánto tiempo invierte. Y entonces, pues no entienden, no comprenden. Entonces, nosotros le servimos al Señor
Sabemos que todo lo que nosotros hemos recibido personalmente viene de Dios. La Biblia dice allá en Santiago que toda buena dádiva y que todo don perfecto viene del Padre de las luces. Es decir, que mi labor es presentar el Evangelio. Si Dios me bendice haciéndolo, gloria a Dios. Si mi ministerio prospera, gloria a Dios. Si Dios decide que el ministerio esté menos, por las situaciones que sean, en pequeño o grande, mi corazón siempre tiene que estar apegado al Señor. Yo sé que muchos aplican tácticas y fórmulas y trabajos y todos trabajamos, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir lo que Pablo dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Cuando nos unimos los pastores, muchas veces venimos y platicamos: ¿y cuántos miembros tiene usted? Entonces, y nos llenamos la boca diciendo cuántos tenemos. Cuando no comprendemos que eso no tiene mucha importancia, porque todo está en las manos de Dios. La Biblia dice que nosotros sembramos, que Pablo siembra, Apolo riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, mal hacemos cuando venimos y nos jactamos de lo que Dios nos ha dado. Y entonces Pablo dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te portas como que no lo hubieras recibido, como que lo hiciste tú, si te lo dio Dios? Entonces, amados hermanos, ¿cuál debería ser la actitud del cristiano en la casa de Dios? Y de una manera muy especial de los líderes. Debe ser humildad, debe ser trabajadores, pero sabiendo que lo que se recibe viene de Dios. Si hay victoria, gloria a Dios. Si no hay victoria, pues hay que ver en qué se falló y hay que ponernos en las manos de Dios, viendo que Dios nos va a prosperar, nos va a hacer caminar. Pero la intención, el gozo, la alegría no es gran ministerio. La alegría es servirle a Dios, saber que hemos sido encontrados fieles administradores de los misterios de Dios y que somos servidores de Cristo. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 11: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. El Señor Jesucristo, cuando se acercó una persona diciéndole: yo te quiero seguirte, y lo vamos a traer a cuenta. Es el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Fíjense qué interesante, porque esto el Señor Jesucristo se lo respondió a un grupo a unas personas que querían seguirlo, pero como el Señor Jesucristo conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros, oiga lo que le dijeron al Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y mire la respuesta del Señor Jesucristo. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿ve la actitud de Cristo? No vino a conquistar nada, sino que a hacer la voluntad del Padre. Y eso, mis queridos hermanos, yo sé que estas palabras que yo estoy hablando no son de la alegría de nadie, de los servidores, de nadie, porque todos queremos victoria, victoria. Pero eso, amados hermanos, depende principalmente de Dios. Se puede trabajar todo lo que usted quiera. El proverbio dice que los caballos se preparan para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Entonces, un corazón, amado, sencillo, no permite, sin importar el tipo de líder que pueda tener, no permite, amados, que nosotros nos envanezcamos. Un corazón sencillo sabe que todo viene de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser el líder la oveja de la iglesia? O sea, toda la iglesia deben de reconocer que somos salvos por gracia. Debemos de reconocer que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Debemos de reconocer que si somos salvos, lo es por su gracia, no es por nuestra capacidad. Y que nosotros somos servidores humildes de Dios y que somos administradores de toda la palabra.
pero como administradores de la palabra, nosotros tenemos que ser encontrados fieles. Y fieles quiere decir personas de confianza, que vamos a trasladar el mensaje como se nos fue dado. El versículo 12, ya 2 versículos para terminar, dice Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo, cuando habla de la escoria, habla de aquel trasto que está siendo limpiado y que todo lo que va saliendo del trasto y que va cayendo, esa es la escoria, lo sucio que tenía un traste. Entonces somos como lo desechado del mundo. Entonces Pablo les está diciendo, así es que dejen de presumir sus líderes, dejen de hacer divisiones por líderes y vivan para Dios. Porque, amados hermanos, esa es el llamado que nosotros tenemos. Y fíjense, Pablo quiere hacer una determinación que prácticamente va a ser el tema que vamos a comenzar el próximo miércoles. Dice Pablo, y con esto terminamos. Y esto solo lo vamos a mencionar. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. La paternidad del apóstol Pablo, que es una figura que el apóstol Pablo utiliza, es lo que vamos a ver en el próximo miércoles. Mi querido hermano, pero yo no sé cuál hasta este momento ha sido su actitud. Si usted es líder, si usted es predicador, si usted es servidor del Señor, no sé cuál ha sido la actitud que se ha tenido. Pero definitivamente cuando nosotros vemos la palabra de Dios nos damos cuenta, oiga bien, nos damos cuenta que Dios quiere corazones sencillos. Y mucha gente, amados, mucha gente presume lo que tiene. Y quiero terminar trayendo un versículo del último libro de la Biblia que está en el capítulo 3 a una de sus iglesias y específicamente a la iglesia de la Odisea. Y este versículo nos debería hacer pensar a todos, ¿verdad? Porque hay demasiada altivez en este tiempo dentro de la iglesia. Y entre más bendecido está una persona, amados, se siente más que yo valgo más, o sea, que yo soy bendecido porque soy bueno. Y fíjense que, mire lo que dice el Señor Jesucristo en esta Apocalipsis 3, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y por eso dice el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Un corazón sencillo, un corazón sencillo. Es lo que Dios pide de su iglesia. Un corazón que sepa ser agradecido, un corazón que pueda vivir para Dios, un corazón fiel en transmitir el Evangelio. Y esto, amados hermanos, es una cosa tan difícil porque muchos no quieren escuchar esto. El domingo pasado en la iglesia compartimos un tema de la familia y que tenía que ver con el orden de Dios dentro de la familia y la sujeción de la mujer para con el varón. Qué difícil es. Comencé que hasta la mitad del sermón cuando comenzamos a desarmar el tema y primero vimos ¿por qué fue eso, verdad? ¿Por qué hay tanta pugna ahora en el hogar? Y no solo ahora, sino que se desprende desde el Génesis. Pero cuando hablaba de la sujeción que debe haber en la mujer para con el varón, qué problema. Y yo sé el mismo problema y el mismo pensamiento que debe estar teniendo usted. Pero en la medida, y les pedí, ténganme paciencia, y fuimos desarmando esto y vimos la responsabilidad del hombre como cabeza y que tiene que hacerlo y el ejemplo que tiene en Cristo. Amados hermanos, mire que entregó su vida, que debe amar a su esposa
igual como Cristo que hasta murió por ella. Entonces la iglesia fue bajando su actitud y fue abriendo su corazón, porque si la mujer tiene que estar sujeta, el hombre tiene que estar dispuesto a morir. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Entonces, el mundo, si bien es cierto, quiere escuchar lo que a él le interesa, pero el predicador tiene que ser fiel en presentar el evangelio como Dios quiere que se presente, aunque muchas veces vamos a ser rechazados. No es nuestra responsabilidad que la gente nos acepte. No tengo yo que morirme porque la gente me acepte, sino que conozca el mensaje de salvación. El Espíritu Santo será responsable de que la gente conozca a Jesucristo. Pero yo tengo que cumplir mi parte. Y el obrero en el Evangelio tiene que ser un obrero que se sujete a la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. No permitamos que el enemigo nos haga padecer lo que él mismo padeció cuando él estaba en el cielo. Recuerde que Dios hizo al ángel, al diablo, como un ángel, Luzbel, y él quiso el trono de Dios y él no se sujetó a Dios. Entonces él fue expulsado. Que no nos pase eso. Que no nos llenemos de soberbia, que no nos llenemos de vanagloria. Un corazón sencillo, Dios nunca va a rechazar. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haber estado haber escuchado esta palabra. Espero que nos aliente a que cada uno de nosotros pueda tener el corazón correcto para servir, para buscar a Dios, el corazón correcto para predicar la palabra, el corazón correcto para servir a los demás hermanos, para que nuestro servicio sea grato al Señor, y cuando lleguemos a la presencia del Señor seamos bendecidos por Él, y desde aquí nosotros seamos vistos por Dios como servidores fieles, porque Dios nos bendice. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: no hay nadie que haya dejado casa, familia, etcétera, que no reciba en esta vida 100 veces más y la vida eterna en la otra. Sea usted y yo servidores y administradores fieles del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias por este tema difícil para el corazón, Señor, pero grato para nuestra alma. Nos depositamos en tus manos, y que tu Santo Espíritu haga la obra en nuestro corazón. Oro por las personas que ven o van a ver este mensaje, Señor, que podamos tener un corazón sencillo, que podamos ser ministrados para adecuarnos a tu palabra siempre. Dios, derrama de tu bendición en la vida de mis hermanos, principalmente aquella gracia que es suficiente para ser salvo. Llama a los oyentes al arrepentimiento y a un encuentro personal contigo verdadero, que les permita el ser salvos a través de tu gracia. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por permitirme estar con ustedes, y que espero en el Señor que Dios les bendiga cada vez más abundante y ricamente sus vidas. Muchas gracias y hasta la próxima.